Yo quiero dar un testimonio de lo que hoy recibí de parte de Dios en la madrugada. Eran como eso de las 3 de la mañana. Estaba pendiente de no dormirme, hermanos, porque hemos dedicado este tiempo al Señor, y quien se beneficia de todo esto es uno, hermano. El buscar a Dios es uno que se beneficia. Entonces yo recuerdo que estaba soñando, hermanos, que yo iba con mi hermano. Esto no se lo he dicho a nadie, ni a mi esposa, a nadie. Él estaba meditando todo el día. Y entonces en un lugar, hermanos, había un mover de Dios, pero tan poderoso. Y yo miraba que lo estaban transmitiendo por la televisión. Y yo miraba los milagros suceder de una manera extraordinaria, hermanos. Los milagros que el Señor siempre sigue haciendo. Los ciegos viendo, los sordos escuchando, los paralíticos se levantaban, y yo estaba emocionado. Y algo escuché que me dijo: ve a ese lugar, ve y métete. Entonces yo me fui. Y recuerdo que llegué a ese lugar, hermano, era un lugar muy hermoso. Pero cuando yo entro, lo interesante es que cuando yo entro, voy viendo a ciertas personas. No era mucho la gente que había en ese lugar. No eran mucho las personas que estaban en ese lugar. Y yo miraba que las personas dando testimonio de los milagros, y yo llegaba. Y entonces lo curioso de todo, lo tremendo de todo, es que no había techo. Y lo que caía adentro de ese lugar era agua, pero agua, hermanos, que descendía. Y yo miraba a ciertas personas danzando en el agua. Yo miraba a un pastor, hermano, muy usado por Dios en estos tiempos, que estaba metido en esa lluvia, en esa agua que caía. Y entonces yo lo miraba, y entonces a mí me entraba el deseo, hermano, de entrar donde estaba esa lluvia que caía. Y yo miraba hacia el cielo, hermanos, cómo era eso. Y en un tiempo había un techo y después no estaba, y directamente el agua caía sobre todos los que estábamos nosotros en ese lugar. Y habían milagros, había, hermanos, como un nuevo, ¿cómo les puedo decir? Como una nueva llenura del Espíritu Santo. Y yo miraba al pastor ahí lleno del Espíritu Santo. Yo miraba a ciertas personas llenas del Espíritu Santo. Y yo miraba cómo las aguas caían, hermanos, en cada uno de los que estábamos en ese lugar. Pero lo que a mí me llamó tanto la atención es que era poco la gente que quería meterse. Eran pocas las personas que querían entrar donde estaba ese avivamiento. Era poca la gente que quería entrar, hermano, en ese mover de Dios. Y yo miraba, hermanos, aquello, y yo después salía de ese lugar, y aquel hombre de Dios me abrazaba y me decía: hoy sí vas lleno. Hoy sí vas lleno. Y yo venía abrazado, y era tan la emoción, porque es un hombre, hermano, tremendamente usado en estos tiempos. Dios lo está usando grandemente, y me decía: vamos a hacer algo en esta generación. Y yo, hermanos, en aquel sueño me levanté, hermanos, regocijado. Y yo sentía como el agua caía sobre mí y sobre todos los que estábamos en ese lugar. Y los milagros ocurrían, las sanidades ocurrían. Pero, hermanos, yo meditando en todo, ¿por qué poca gente entraba? ¿Por qué pocas personas entraban para ser llenas de esa agua que venía del cielo? Y hoy quiero compartir, hermanos, acerca de eso, y por eso he estado meditando todo el día. Y hoy quiero que miremos en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Cuando lo tengan, me responden con un fuerte amén. Hebreos capítulo 2, versículo 1. ¿Están ahí? La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del dulce Espíritu Santo.
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que dice que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Vamos a volver a leer todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por tanto, es necesario, léanlo. Amén. Y el tema, hermano, que hoy quiero compartir, que ojalá pues no estemos en eso. Pero hoy le traigo este tema llamado el descuido espiritual. Dígale a su vecino, el descuido espiritual. Estamos viviendo, hermanos, en unos tiempos donde muchos creyentes se están descuidando su vida espiritual. Y actúan, hermanos, en esta vida como que no estuviera pasando nada. Las señales se están cumpliendo. La venida de Jesús está a las puertas, es inminente. Y la gente está, hermano, en sus cosas. Todo en la vida, hermanos, cuando llegamos a un punto, sea que hemos descuidado nuestra vida espiritual, ha venido porque nosotros nos hemos desatendido de buscar el rostro de Dios. Pablo decía, por tanto es necesario que con más diligencia, en estos tiempos tenemos que ser diligentes. Díganle a su hermano, hay que ser diligentes, díganle. Dice que atendamos las cosas que hemos escuchado, que hemos oído, que se nos ha enseñado, que el Señor nos ha direccionado por medio de la palabra, por medio, hermanos, de alguna canción, por medio de las señales que está el mundo dando, que debemos de tomar en serio esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Y la gente pasa por desapercibido, la gente piensa que no está pasando nada. ¿Y qué es un descuido, hermanos? El descuido es una omisión, es negligencia, es falta de cuidado, es olvido. Muchas veces nosotros, hermanos, nos olvidamos de que el Señor está a las puertas. Por eso dice la palabra del Señor que no descuidemos una salvación tan grande. Y ya no sentimos nosotros, hermanos, el dolor. Ya no sentimos nosotros, hermanos, ese temor de que el Señor en cualquier momento puede venir. Y lo más triste, hermano, es que si el Señor viene la gran tribulación. Y en la gran tribulación, hermano, no crea que usted va a estar con aire acondicionado. No crea que va a haber reuniones como esta. No, hermanos, no habrá quien les predique la palabra del Señor. El enemigo siempre trata de poner los medios para que uno deje de atender lo más importante, que es mi relación con Dios. Siempre va a buscar un estorbo, siempre va a poner algo, siempre va a haber un problema, siempre va a haber una ocupación. Y nosotros decimos, no, Dios, ¿para qué? No, que me aguante, voy a ir hasta después, si quiere el Señor. Y nosotros nos vamos desatendiendo de nuestra vida espiritual. Y el enemigo nos engaña y nos dice mañana, pues mañana, anda mañana. Mañana perdona. Mañana congrégate, hay tiempo. No, hermano, tiempo no hay. Nosotros estamos viviendo tiempos de gracia. El que hoy usted y yo estemos aquí es un milagro de Dios. El que hoy usted esté escuchando la palabra es una gracia del Señor. Y a causa del descuido que nosotros tenemos, hermanos, en nuestra vida espiritual, entonces el enemigo nos mete en cárceles. Escuche bien. Aún estando en la iglesia, o nos decimos ser creyentes, pero estamos en cárceles. Nos decimos ser cristianos y estamos en cautiverio. Nos decimos ser cristianos y estamos con yugos. En la palabra de Dios dice, mi yugo es fácil, ¿verdad que así dice? Y ligera es mi carga. Pero si yo no ando en Cristo, hay un yugo, hermano, que me esclaviza. Hay un yugo, hermano, que me hace, mire, estar cargado, estar cansado, estar preocupado.
pero no en las cosas del cielo, sino en el mañana. Y estamos en cárceles de la depresión, de la tristeza. Somos cautivos. El alma es cautiva. En el alma, hermanos, es el asiento de todas nuestras emociones. Cuando usted está alegre, ahí es el alma. Cuando usted está triste, ahí es el alma. Cuando usted está gozoso, ahí es el alma. Cuando usted ama o odia, todo es en el alma. Y muchas veces eso es cautivo. No somos cautivos de eso, porque nos hemos descuidado. Antes éramos fácil para perdonar, ahora nos cuesta perdonar. Antes era más fácil para olvidar, ahora tenemos anotado todas las cosas que me han hecho. A su nombre. Y estamos cautivos. Y viene el enemigo. La gente que está cautiva no está en cárcel, sino que anda supuestamente libre, pero es mandadero del enemigo. Israel estaba en Egipto, no estaban en cárceles, ellos estaban cautivos, ellos hacían lo que Egipto les decía, lo que el faraón les decía, el pueblo de Israel hacía. Y ellos trabajaban día y noche y estaban bajo el dominio del faraón. Ellos estaban cautivos. Amén, hermanos. Y muchas veces nuestra vida está cautiva por las emociones, está cautiva por el dolor, está cautiva por el rechazo, está cautiva, hermano, por la falta de perdón, por la falta de seriedad en mi vida, por ser inconstante. Dios quiere sacarnos de la cárcel. Dios quiere sacarnos de la cautividad. Dios quiere que nosotros andemos su yugo, que es fácil y que es ligera su carga. Porque nosotros muchas veces estamos aquí cuando nos sentimos bien con el Señor, y otras veces andamos acá abajo, otras veces aquí, porque estamos cautivos. No vivimos para Dios, sino que vivimos para lo que el mundo o mis emociones dictan. Me compartió una persona que ella, si mira que está gris el día, así es su vida. Las emociones, hermanos, te pueden llevar a mantenerte alejado del Señor, aún estando en la iglesia. Aún congregándote, puedes estar lejos de la cruz. Hay características cuando uno se ha descuidado, y hay consecuencias. Y te voy a nombrar 4 características de muchas. Uno es la negligencia. Pablo decía diligente. La negligencia, la falta de aplicación, la falta de búsqueda, la pereza espiritual. Ay, que me da flojera orar. Ay, que solo leo la Biblia y estoy amostezando. Ay, que solo me hinco y empiezo a pensar en la olla de frijoles. Ay, que me hinco y empiezo a pensar en otras cosas que nada que ver con ese momento. La pereza, la ociosidad, la gente que está desocupada. Como muchas veces a nosotros ese teléfono nos quita el tiempo con el Señor. Aún con nuestras propias familias nos quita el tiempo. Aún con nuestros propios hijos nos quita el tiempo. ¿Y qué encontramos en las redes? La vida de todo mundo. ¿Sí? Basura. Entra el pecado por lo que vemos, por lo que escuchamos. ¿Y sabe qué? No nos duele. No sentimos que eso nos está dañando mi vida espiritual, mi vida familiar, mi vida como padre, como hijo, como persona. En ese teléfono no debe de faltar los 12 megas semanales. En ese teléfono no debe de faltar todas las redes sociales, las aplicaciones tienen que estar ahí. Descuido. Mire, y después uno pregunta, ¿por qué no recibo respuesta? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué soy amargado? ¿Por qué soy amargada? ¿Por qué soy histérica? Porque nos hemos descuidado.
El conformismo. El conformismo es algo que te adapta a las circunstancias. Te empiezas a adaptar a lo que dicta los problemas. Te adaptas a lo que dice las circunstancias y abrazas ese tipo de sistema que el mundo te está ofreciendo. Yo he escuchado gente decir: ese es mi carácter y yo me voy a morir con ese carácter. Se adapta. No, es que lo que Dios quiere es el corazón. Pero Dios ha dicho muchas cosas en sus palabras, no dejándonos de congregar como algunos. Y el conformismo, entonces me adapto. Israel se adaptó al sol, se adaptó al esclavismo que tenía Faraón sobre ellos. Ellos se adaptaron más de 400 años. Ellos estaban, mire, bajo sol, bajo látigo. Ellos se adaptaron al sistema del Faraón. Nosotros, si nos descuidamos, de un momento a otro nos podemos adaptar a vivir una vida, mire, así, ¿ve? Un día estoy en iglesia, otro día estoy en el mundo. No sabemos de dónde somos. La gente tiene que ver en ti que está Cristo en tu corazón. La gente, a causa de tu testimonio, tiene que llegar a los pies de Jesucristo. Las consecuencias, están en las características, las consecuencias del descuido espiritual. Recuerda, hermano, nosotros somos seres espirituales. Este cuerpo, hermano, un día volverá a la tierra. Nosotros somos tripartitos: alma, cuerpo y espíritu. Este cuerpo va a morir y va a ir a la tierra. Pero el alma tendrá un lugar, cielo o infierno. Y el infierno es más real de lo que usted puede imaginar. Nosotros hoy en día, ay, qué calor, qué calor. El infierno es peor que eso. Y las consecuencias del descuido es que me he enfriado. No siento ir a la iglesia. No siento orar. No siento ayunar, me he enfriado. Estancamiento espiritual, no hay un crecimiento. Pasamos el 2020, que el 2021, donde estaba el apogeo de la pandemia, era para que nosotros más buscáramos a Dios, no para que nos alejáramos del Señor. Porque usted y yo somos sobrevivientes de una pandemia global, hermano. ¿Cuántos millones y millones de personas murieron? Y usted está vivo, yo estoy vivo. Y en vez de eso, buscar a Dios, nos estancamos y entramos en un conformismo y decimos: yo no necesito congregarme porque en YouTube ahí encuentro al pastor que a mí me gusta. Y empieza a buscar Juan Carlos Harrigan, empieza a buscar a Dante Gebel, empieza a buscar muchos predicadores que Dios usa y dice: yo no necesito. Si usted de lo que estamos hablando se está identificando, siéntese, hermano, que hoy es un buen momento para volver al Señor. ¿Por qué no avanzo? La misma persona del 2020, la misma persona del 2021, pasó el 2022, la misma persona. No hubo un cambio. El mismo mentiroso, el mismo rencoroso, la misma chismosa, el divisionista. Entonces debemos de examinarnos. Nos debilitamos, no tenemos fuerzas para continuar. Nos convertimos esclavos del pecado, cuando deberíamos de ser esclavos por amor a Jesús. Y empezamos a hacer lo que el diablo, que el Señor nos reprenda,
empieza a dictar cómo yo debo de seguir, cómo yo debo de andar. No queremos parecer a lo del mundo, hablamos como el mundo, nos comportamos como el mundo. No hay una diferencia. Y lo más tremendo de todo es cuando empieza a endurecer nuestro corazón. Un predicador, de los mejores predicadores, que le consideran como el príncipe de los predicadores, Spurgeon, dijo: si Cristo murió para salvarme, si Cristo murió para salvarme de mis pecados, yo no puedo jugar con el pecado que mató a mi mejor amigo. Hablando de Jesús. Yo no puedo revolcarme con el pecado sabiendo que Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Cuando todo el castigo era para mi vida, cuando todo el castigo era para su vida, cuando todo lo que Jesús padeció era para usted y era para mí, Él lo pagó por mí en la cruz del Calvario. Entonces yo no puedo jugar al pecado, porque yo ofendo a aquel que dio todo por mí en la cruz sin que yo lo pidiera. O dígame alguien aquí, ¿quién pidió para que pagara el precio que usted debía? ¿Quiénes de aquí anduvieron buscando a Jesús? Si es Jesús siempre buscando al hombre, es el Señor siempre buscando a la mujer, a su nombre. Ahora, hermanos, usted puede preguntar: ¿cómo entonces vuelvo yo a retomar nuevamente mi vida espiritual? ¿Cómo vuelvo yo a encajar nuevamente en aquellas oraciones que yo hacía? Que cuando yo me hincaba sentía el amor de Dios, sentía su presencia. Solo yo decía algo y empezaba a llorar. ¿Cómo yo puedo volver a eso? ¿Cómo yo puedo volver a anhelar a leer su palabra? ¿Cómo yo puedo anhelar las cosas del cielo? Pablo decía: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué caemos? Porque nos hemos descuidado. ¿Por qué ya no somos iguales? Porque nos hemos puesto, hermanos, las cosas en práctica, lo que Dios nos ha dicho. Decía un pastor llamado Carlos Barranco, un pastor de República Dominicana. Ese hombre ha tenido experiencias en el cielo. Dios le ha mostrado cosas, hermanos, que muy tremendas. Y él decía, hermanos, que la gente cuando no siente, digamos, el deseo de cambiar, porque todo, hermanos, en la vida son decisiones. Y dice que a él se le presentó un ángel y le mostró todas las prédicas que él había predicado, todas. Y dice que le mostró que ángeles hay que están detrás de usted anotando cada palabra ociosa, cada cosa que usted habla o dice o que se predica. Allí hay cosas anotadas suyas y mías. Dice que cuando le mostró eso, él se asustó y le dije: Señor, y empezó a temblar y le empezó a dictar todas las prédicas que él había dado. Hay cosas en lo espiritual, hermanos, que si nuestros ojos fueran abiertos nos volveríamos locos. Por eso nosotros debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Hay vida, la vida espiritual, la vida que es lo que Dios viene por mí, mi alma. Hay una eternidad, y hay una eternidad en el cielo y en el infierno. La vez pasada les prediqué que hay 3 tipos de muerte: la muerte física, la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. La muerte eterna, hermano, es que usted estará día y noche en un lago de fuego.
Y lo que me llama la atención que hoy esta prédica, yo sé bien que el ángel la ha escrito. Y que un día nosotros nos vamos a presentar y cada uno de los que estamos aquí no va a decir que no se le habló esta palabra. ¿Cómo yo puedo entonces volver nuevamente a retomar mi vida espiritual con Dios? Reconociendo mi condición. ¿Cómo yo estoy en este momento? ¿Cómo está mi relación con el amado en este momento? ¿Cómo yo estoy ahorita? Hágase un examen usted ahorita mismo. Hágase un escaneo usted ahorita mismo. ¿Cómo usted está con el Señor? Si Jesús viniera hoy, ¿a dónde iría usted? Si la muerte le tocara la puerta de su casa, ¿a dónde iría usted? Yo debo de reconocer que soy un necesitado de su perdón. Yo debo de reconocer que sin Dios yo no soy nada. Mucha gente dice: yo no necesito de Dios, que te quite el oxígeno, a ver, un segundo, te mueres. Yo no necesito nada de Dios, todo lo que tengo a mí me ha costado. No, Dios te ha permitido, Dios te lo ha dado. Te ha dado la salud para que te muevas, te ha dado la inteligencia para que trabajes. Dios te ha dado eso porque a Él le ha placido. Entonces somos dependientes de Dios. Necesitamos a Dios en todo, para levantarse, para bostezar, para brincar, para todo, todo. Pablo dice: en Él somos, en Él andamos, sin Él nos movemos. O sea, necesitamos a Dios para todo, hermano. Entonces yo debo de reconocer mi condición. Señor, yo te necesito, yo no sirvo, no soy nada sin ti. Reconocer. He pecado, he fallado, he seguido el mismo patrón. He cargado con maldiciones generacionales. He cargado con maldiciones ancestrales. Usted tiene que cortar ese tipo de maldiciones. Maldiciones ancestrales son aquellas que su misma familia o alguien lo decretó y lo marcó. Y le dijo: nunca vas a hacer nada, nunca vas a salir de eso. Vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y entonces son cosas marcadas. Otro, el asunto es retomando el primer amor. Recuerda, el Señor le dijo a la iglesia: recuerda donde has caído y haz las primeras obras. Recuerda cómo tú antes me amabas. Recuerda cómo antes anhelabas estar en la casa. Recuerda cómo antes tú llamabas pecado al pecado, malo a lo malo. Recuerda cuando te deleitabas en mi presencia. Eso es volver. No es que lo has perdido, es devolver y retomarlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Decidir. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer? Decidir. El hijo pródigo dijo y volvió en sí y decidió levantarse y dejar donde él estaba e irse a los brazos del Padre. Él tomó la decisión de decir: uy, yo ya no, ¿qué estoy haciendo aquí? Allá en la casa de mi padre hay comida, hay pan, hay techo. ¿Cómo yo estoy aquí? Él decidió salir de ese hoyo. Amén. Désela al Señor. Él decidió salir. Yo debo de reconocer. Debo de reconocer. Si no, hermano, llevaremos un evangelio tibio. Y la Biblia dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino que tibio, te vomitaré de mi boca. Cuando el Señor habla de mi boca, es que está hablando del cuerpo. O sea, está dentro del cuerpo de Cristo. Dice la palabra, y voy terminando. Isaías capítulo 52, versículo 2 dice: sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello. En otra versión, cuando dice levántate y siéntate, en otra versión dice: siéntate en honra. Levántate donde has caído y siéntete en honra. Te pondré en honra. El Señor le hablaba al pueblo de Israel que se sacudiera.
que se sacudiera el polvo y que el Señor le iba a poner en honra. Y dice: suelta las ataduras de tu cuello. Una cosa Dios la hace y la otra parte yo la tengo que hacer. A su nombre, ¿me entienden? Entonces, hermanos, una cosa yo la tengo que hacer, otra cosa mi Padre lo hace. Lo imposible el Señor lo hace, lo posible yo lo debo de hacer. Cuando Lázaro fue levantado entre los muertos, ¿cómo dice la palabra que salió Lázaro? ¿Cómo salió Lázaro de la tumba? ¿Qué tenía Lázaro de la tumba? Vamos a ver. Tenía vendas. Él todavía seguía atado y le dijo: quítenle las vendas. Es necesario que nosotros actuemos también. Queremos ver la gloria de Dios. Queremos que Dios me cambie. Queremos que Dios me transforme. Queremos que Dios me dé la casa. Queremos que Dios abra puertas. Pero yo también tengo que poner de mi parte. Yo también tengo que poner mi parte. Si yo quiero que Dios me cambie, yo tengo que creer a sus promesas. Si yo quiero que Dios me cambie, yo tengo que dejar el pecado. Si yo quiero que Dios me transforme, yo tengo que meterme en la presencia del Señor. Quiero ver resultados, yo tengo que meterme con Dios. Es la única forma. Que mi familia cambie, que las cosas mejoren, que todo mejore. Tengo que estar cerca del Señor. Fuera de Dios yo no soy nada. Entonces, quita las ataduras de tu cuello. Levántate, sacúdete el polvo. Sacude el pasado que te persigue, que lo has seguido trayendo. Sacúdete de los recuerdos de las derrotas, que me pasó tal cosa, tal lado. Usted sacúdese de eso que no te deja avanzar. Sacúdete de las fallas del pasado, lo que ya hiciste, dice el Señor, que Él no se acuerda de nuestros pecados. Algo bonito que estuve viendo yo, hermano, es que en el Antiguo Testamento, cuando venía el sacerdote y traía sacrificio para perdón de los pecados del pueblo de Israel, dice que el sacrificio, la sangre que traían los corderos y los traían al santuario y que había sacrificio, dice que solamente cubría el pecado. Y anualmente tenía que ir el sacerdote a traer sacrificio para que hubiera perdón. Pero cuando vino el Señor Jesucristo en el nuevo pacto, dice que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, hermanos, para borrar todos nuestros pecados. En el Antiguo Testamento solo cubría los pecados, pero en el Nuevo Testamento el Señor borra mis pecados. Por eso dejemos el pasado, sacudémonos, hay que sacudirnos el polvo de la desesperación, de la desesperanza, de la amargura, de la tristeza, del enojo. Hay gente que vive enojada por todo. ¿Y sabe qué es lo que es más triste? Que se le nota. Se le nota. Se le nota. El Señor te dice en esta hora: las ataduras, quítalas de tu cuello. Todo aquello que te ataba al pecado, al pasado, al rechazo, a la depresión, a la soledad, es usted que se la tiene que quitar, hermano. Dios ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él perdonó sus pecados, y no solamente los perdonó, los tiró a las profundidades del océano. Él no se acuerda, lo borró, borrón y cuenta nueva. Pero yo no debo de seguir cargando con las ataduras. Dice el Señor: sacúdete del polvo, levántate y siéntate en honra. Suelta las ataduras de tu cuello. Suelta las cosas. Suelta el enojo, suelta la amargura, suelta la falta de perdón. A su nombre, suéltelo, hermano. ¿Quiere ser libre usted, hermano? ¿Quiere ser libre usted? ¿Quiere ser libre usted? Entonces suelte las ataduras que te mantienen atado. Es una decisión. El Señor le dijo a Pedro, pero le dijo: si tú eres el maestro, si tú eres Jesús, deja que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dijo: ven. Pedro decidió salir de la barca. Usted decide salir de la barca y caminar donde está Jesús. Si el Señor le dice: levántese, sacúdese, entonces sacúdese usted el polvo. Sacúdese aquellas cosas que lo tenían atados. ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no soy feliz? Hay cosas que me atan, que me mantienen atado. Usted tiene que sacarse esas ataduras de su cuello.
Usted tiene que salir de las cárceles. Usted ya no tiene que ser cautivo del pecado. Usted no tiene que seguir con el yugo de la esclavitud. Usted ha sido libre para ser libre para la gloria y honra del Señor. A su nombre, aleluya. Tengo que soltar. Tengo que soltar las ataduras. Diga conmigo, yo hoy suelto toda atadura. Diga conmigo, fuerte. Yo hoy suelto toda atadura que me ha atado al pasado, que me ha mantenido siempre sumergido en recuerdos de dolor. Yo hoy desato, así como Lázaro, hoy me desato en el nombre de Jesús y camino hacia el propósito y la asignación del Señor Jesús. Póngase en pie, hermanos. Gloria a Dios. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. La unción pudre yugos. La unción pudre yugos. Espíritu de Dios,